Dios te bendiga, hermano, en esta bendita hora. Yo doy gracias a Dios por permitirme un día más de vida y poder traerte un mensaje para que puedas entender quizás aquellas inquietudes por las cuales has estado atravesando hasta hoy. Pero a Dios le ha placido que hoy empieces a entender muchas cosas. Yo quiero que abras tu Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Cuando lo hayas encontrado, quiero que lo leamos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Acabamos de leer en este pasaje en donde el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta para dirigírsela especialmente a los romanos. Y en esa carta empieza a decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En ese momento quizás el apóstol Pablo estaba en una situación segura, plena, estaba extremadamente convencido que el Evangelio del cual él había creído era la base, o era el mejor, o estaba seguro que esa doctrina, estaba seguro que donde él se encontraba en esa fe, estaba convencido que ahí se encontraba la salvación. Porque él no lo dice dudando, yo creo, él nunca dijo yo pienso en la carta. Él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando él empieza a decir porque no me avergüenzo del Evangelio, yo me pongo a pensar que quizás un día él se avergonzó del Evangelio. Tal vez él no quería ser parte del Evangelio porque quizás lo miraba lo más vil. Porque si tú empiezas a estudiar la historia de Pablo, cuando no era Pablo, sino que se llamaba Saulo de Tarso, que lo encuentras en los Hechos, porque empieza la historia a hablar de Saulo y empieza a decir que Saulo era un hombre que había crecido estudiando la ley, era un doctor de la ley, era un hombre en el cual estaba plenamente convencido que su creencia era la única verdad. Pero yo quiero decirte en este momento que cuando una persona cree en lo que piensa o habla conforme a su punto de vista, quiero decirte que no está hablando de la verdad, sino está hablando de un punto de vista, está hablando de algo que cree. Y el Evangelio no consiste en lo que yo creo, en lo que yo pienso. El Evangelio consiste en lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice porque es poder de Dios para salvación el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra. Entonces el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
para todo aquel que cree. O sea, que para que una persona tenga esa actitud, para que una persona tome ese tipo de creencia, o para que pueda ser partícipe de esa gloria, o pueda ser partícipe de esa salvación, de esa forma de vida que es de bendición, porque él dice, porque es poder de Dios para salvación, para los que creen. No dice para todos, está diciendo para los que creen. Entonces, más adelante, en otra carta que él escribe para dirigirla a los corintios, él les habla de que el evangelio que él predica no consiste en palabras persuasivas, en vana sabiduría. Si quiere, vamos juntamente conmigo a la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Cuando lo hayas encontrado, dices un amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y ni mi predicación, dice, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, para vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En ese momento él está diciendo, en esa carta hacia los Corintios, dice, lo que yo creo, lo que yo pienso, es porque se me ha sido revelado por el poder de Dios, porque he sido testigo, porque he visto con mis propios ojos esa bendición de poder ser cristiano. Por esa razón es que Pablo le dice a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque para el apóstol Pablo tomar esa decisión, esa definición de su creencia, de esa seguridad, no se basó porque le contaron, no se basó porque alguien o había leído en algún pasaje, sino porque él había visto, él era testigo del poder de Dios, cómo Dios se había manifestado en su vida, cómo Dios había plasmado un propósito divino en su propia vida. Porque cuando él no era Pablo, sino que se llamaba Saulo, él tuvo un encuentro con Jesús mismo, porque él perseguía a los hijos de Dios para encarcelarlos, azotarlos, torturarlos. Y dice que en una ocasión él iba montado en una bestia, o sea, en un caballo, no sé cómo tú le puedes llamar, en un asno. Dice que él iba dirigiéndose hacia un lugar para ir a buscar a unos cristianos y encarcelarlos y azotarlos. Entonces, cuando él iba, dice la palabra en los Hechos de que Jesús se le presenta en ese momento y dice que como una voz de estruendo, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate y ponte a pensar. Saulo iba tras los cristianos, Saulo iba tras los creyentes, no iba tras Dios. Y viene Dios y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué Dios dice, o Jesús, el Hijo de Dios, dice, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Y ahí empieza a decirle dura cosa es dar con el aguijón y empieza. Y dice que con esa empieza ese impacto, esa experiencia, dice que al ver y escuchar, dice, esa voz, dice que cayó para atrás. Se cayó de donde él iba montado en su asno, en su caballo. Y cuando cayó a tierra dice, ¿quién eres, Señor? Y viene la voz y dice, soy el Dios. Soy el que yo soy. Y empieza la historia. Cómo Dios se le manifiesta. Y en ese momento cuando Pablo cae, que en ese momento era Saulo, es cegado. Porque en esa ceguera que Dios pone en ese momento era para que empezara a ver la diferencia, para que pudiera estar 3 días bajo oscuridad, para que pudiera meditar, para que pudiera analizar todo lo que él había hecho, para que cuando él recobrara la vista pudiera ver la diferencia, lo que verdaderamente ya era estar en luz. Porque del momento que él quedó ciego para atrás, estaba en un proceso de oscuridad. Pero él tenía que ver y estar convencido que cuando su vista era restaurada, iba a empezar a notar una diferencia. Porque cuando nosotros tenemos el encuentro con Dios, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo mismo, porque Él viene y se nos revela, desde entonces nosotros empezamos a ver con claridad. Nosotros muchas veces creemos y pensamos que vemos, porque está un pasaje, parece que está en los Hebreos y dice, levántate tú que duermes entre los muertos. O sea, muchas veces estamos entre los muertos, pero no nos damos cuenta hasta que hemos tenido ese encuentro con Dios. Porque está otro pasaje allá en los Hebreos donde dice, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, y empieza a accionar. Eso es lo que dice. Entonces en ese momento que Saulo empieza a ser restaurado por Dios, empieza a limpiarlo, a purificarlo, a santificarlo, empieza a tratar con él. Entonces Saulo empieza a entender y a comprender que él había estado peleando no con el pueblo de Dios, sino con el mismo Dios. Y en ese encuentro empieza Dios a decirle, bueno, mira, te perdono. Y porque vaso escogido me eres. Y hoy ya no vas a perseguir a mi iglesia, hoy ya no me vas a perseguir a mí, sino que hoy me vas a servir a mí. Yo me imagino que Pablo que era Saulo en ese momento, se puso a pensar, yo era el que trataba mal a los hijos de Dios. Yo era el que los encarcelaba, por la razón porque era lo más vil. Y ahora voy a ser uno de ellos. Ponte tú a pensar al apóstol Pablo, pensando diciendo, yo días antes, semanas antes, odiaba a los cristianos y hoy soy de ellos. Imagínate. Bueno es cuando tú crees a Dios y te predican el evangelio y tú aceptas y empiezas a tomar ese tipo de vida diferente a la cual antes no habías nacido, de un punto de vista diferente a la que ahora crees. Habías escuchado de Dios, te habían hablado de Dios. Hoy
oías, quizás orabas a Dios, pero en realidad ni te dabas cuenta si verdaderamente hablabas con Dios. Quizás ni cuenta te dabas a qué clase de Dios te estabas dirigiendo. Porque un hombre que esté en pecado y que no se arrepiente, esa oración no le es llegada a Dios. Porque para que la oración llegue a Dios, tiene que un hombre venir y reconocer que es pecador. Porque en una carta, ahí en los Romanos, dice de que uno tiene que reconocer y asumir que fuera de Dios está perdido. Entonces, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque es necesario creer y confesar en esa fe. Y el apóstol Pablo lo hizo. Entonces, cuando el apóstol Pablo tuvo esa determinación, de ahí en adelante y fue restaurado, vio el proceso que Dios hizo con su vida. Entonces él se paraba y decía, porque no me avergüenzo del evangelio. Y a los romanos, a los corintios, perdón, les dice, porque ni mi palabra ni mi evangelio consiste en palabras persuasivas, sino en el verdadero poder del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, cuando se estaba dirigiendo, porque no me avergüenzo del evangelio, él se estaba respaldando de todo aquello que le había acontecido, de todo aquel proceso que había pasado, para poder tener esa actitud de seguridad. Y quiero invitarte a otra cita bíblica que está en 2 de Timoteo 2:8. 2 de Timoteo 2:8. Y lo leemos en el nombre del Padre. Y dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En ese momento el apóstol Pablo se estaba dirigiendo en una carta hacia su hijo amado en la fe, Timoteo. Y en esa carta le dice: acuérdate de Jesucristo, el linaje de David. ¿Por qué razón le está diciendo acuérdate de Jesucristo, el linaje de David? Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablarle a Timoteo, dice conforme a mi evangelio, le está queriendo decir conforme a mi fe, conforme a mi doctrina, conforme a mi revelación. Y le dice acuérdate. ¿Por qué razón le dice acuérdate? Porque llega un momento quizás en nuestra vida, que llega el momento que se nos olvida cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, cómo Dios ha obrado en nuestra familia. Porque quizás cuando ya todo lo malo pasa, quizás cuando nos encontramos en una situación difícil y viene Dios a nuestras vidas y nos saca, nos restaura, nos limpia, nos sana, y empezamos a ver las cosas de diferente manera, que todo va bien, empezamos quizás a olvidarlo. Quizás empezamos a tratar de ya ni de hablar de lo que Dios hizo en nuestra vida. Nos empezamos quizás a descuidar de esa fe, de esa promesa que un día Dios nos hizo. Y yo quiero decirte que ahí es donde Dios viene, usando a un vaso, usando a un siervo, así como lo estaba usando en ese momento a Pablo, para que le hablara a Timoteo y le recordara: acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio.
Y hoy Dios me está usando a mí para que hoy te recuerde a ti de ese linaje de David, de ese Hijo de Dios en el cual se dio a sí mismo por amor a ti y a mí. Porque dice allá en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. Entonces, llega el momento que se nos olvida eso. Entonces es ahí donde llega un vaso de Dios y empieza a recordarnos, acuérdate, no para acusarte, no para condenarte, sino para que vuelvas a entender el amor de Dios. Para que puedas analizar que ahora estamos de gloria en gloria y de victoria en victoria por gracia a Dios, por su misericordia, no porque tal vez lo merezcamos, no porque quizás seamos merecedores, sino porque a Dios mismo le ha placido. Asimismo quiero invitarte a otra cita bíblica en 2 de Tesalonicenses 2:14. 2 de Tesalonicenses 2:14. Mientras lo buscamos, hermano, yo quiero, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En ese momento el apóstol Pablo les estaba escribiendo una carta a los de Tesalónica y les estaba diciendo que mantengan su fe, mantengan esa doctrina que se les ha sido presentada por nuestra propia persona, dice el apóstol Pablo, o por carta vuestra, o por carta de nosotros, le dice el apóstol Pablo. Porque Dios usó grandemente a Pablo para llevarlo como misionero a ciertos lugares, pero tal vez no le alcanzaba el tiempo para ir a otros lugares. Entonces él tenía que escribir cartas y hacer llegar ese mensaje, que sea a través de carta, porque no importa qué medio Dios va a usar para que te llegue el mensaje. Tal vez hoy Dios está usando este medio a través de este audio video para que tú veas este mensaje y empieces a meditar y a recordarte, como le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David. No para acusarte, no para condenarte, sino para que acciones y vuelvas al camino. Vuelvas a tomar esa decisión, vuelvas a tomar esa actitud de hombre victorioso. Yo con esto, hermano, quiero terminar